El representante Miguel Polo Polo se quejaba en la Cámara porque, según él, iban ganando en votación, pero ojo, no para trabajar, argumentar, debatir, proponer, sino para aplazar el debate de la reforma pensional. Mencionó para entonces que a la llegada del ministro Velasco se suspendió la votación y preguntó qué era lo que le estaban ofreciendo a los congresistas para cambiar de opinión, y en solo cuestión de segundos ya Revista Semana le hacía eco a sus palabras, pues según la revista Polo Polo, con ese tuit expuso jugada del gobierno Petro, ya que el representante preguntó qué hacían los ministros del Interior y del Trabajo sentados en la mesa directiva cual patrones, dando órdenes, levantando votaciones y haciendo cambiar votos de congresistas para favorecer al gobierno, insinuando además que estaban ofreciendo plata robada de La Guajira para torcer la votación en favor de la reforma pensional. Pero si eso era lo que estaba pasando, ¿cómo es que después el mismo representante dijo que estaban cerca de tumbar el quórum en la Cámara? Quórum que si se rompía no se podía discutir la reforma pensional del gobierno Petro, ya que en compañía de los liberales, conservadores y centro democrático se retirarían del recinto, y como estaban a 2 semanas de vacaciones intentarían dilatar la reforma para tumbarla. Pero tal como lo dijo Pablo Luna, porque la estrategia no está argumentada en propuestas, argumentos y debate honesto, sino en sabotaje, y así sin ideas, sin propuestas ni argumentos, Polo Polo celebraba: lo logramos tumbar el quórum de Cámara de Representantes, no se discute hoy la perversa reforma pensional, una pequeña victoria que nos motiva a seguir luchando por Colombia. Si seguimos derrumbando los quórum de aquí hasta la próxima semana, la reforma se cae por tiempos, en pie de lucha. Pero si según Semana y Polo Polo los ministros fueron a comprar votos para aprobar la reforma pensional, ¿cómo es que para entonces lograron hundirla? Por ello Mondragón mencionó: congresistas que ganan 48 millones mensuales están rompiendo el quórum en la Cámara para que no se apruebe que abuelos pobres tengan bono pensional y oportunidad de pensión despreciables. Y es que este personaje no se dedicó a defender los derechos de los colombianos, a proponer o argumentar el porqué de su postura, sino que en cambio se puso, como él mismo lo dijo, a joder hasta el cansancio, y casi que con lágrimas en sus ojos se le vio haciendo lo que tal vez mejor sabe hacer: estorbar, como él mismo se dijo. 22 proposiciones, 22, ya las recibió la mesa directiva de Cámara, ya las radiqué, 22 proposiciones para la reforma pensional. No se las vamos a dejar fácil, vamos a estorbar hasta el cansancio, pero aquí no vamos a dejar perder las pensiones de los colombianos. 22 proposiciones acabé de radicar, le vamos a dar más trabajo y a ver si les va a alcanzar el tiempo hasta el 20 de junio. Pero no le funcionó. El mismo Polo Polo publicó: dimos la guerra, pero lastimosamente los partidos de la U, el Partido Verde, algunos liberal y algunos conservadores prefirieron proteger sus contratos, puestos y cuotas en el gobierno y darle la espalda al futuro del país. En una maniobra despreciable adoptaron el texto de reforma pensional de Senado y no dejaron ni discutir los artículos de la reforma en Cámara. La Cámara, da pena, se convirtió en el notario del Senado. Le entregaron 400 billones de pesos en bandeja de plata a Petro. Los que puedan retirar sus ahorros pensionales, háganlo antes que se los roben. Y recuerdan estas palabras donde Polo Polo anunciaba que estaba cerca de tumbar el quórum para así no discutir la reforma pensional de Petro, pues fueron esas mismas palabras las que compartió el presidente Petro para responderle las quejas a Polo Polo. Se salía para no dar el debate y ahora se queja porque faltó darle debate. Este man es un tontote, pues de salida en salida, según esta publicación de la senadora Esmeralda Hernández, de 88 plenarias, Polo Polo no asistió a 22 de ellas, y de 62 sesiones de comisión, Polo Polo no fue a 18 de julio de 2023 a julio de 2024, siendo calificado así como el rey del ausentismo. Hernández agregó: el rey de los vagos. Miguel Polo Polo no va a trabajar, y cuando va al Congreso aparece con un discurso bajo, vacío y mentiroso contra el presidente Petro. Se fue el vagochar, pero tenemos al nuevo rey del ausentismo parlamentario. Y Uldarico mencionó: indignante, los colombianos le pagan a un parásito como Polo Polo más de 38 millones para que no vaya al trabajo, casi en un 40%. Solo se le ve de parranda, haciendo TikTok y escribiendo trinos. El rey del ausentismo, un vago total. No más jugadita. Yo invito a la Cámara de Representantes que hagamos todas las disposiciones
Y si después de la comisión de ética avanza, yo invitaría a la Cámara que sesionemos incluso fin de semana, si corresponden, para garantizar que efectivamente se le responda a los colombianos y las colombianas. Ahora bien, muchos recordamos el video donde este señor echó a la basura las botas que representan a las víctimas de los falsos positivos, por lo que Iván Cepeda acudió con las madres a denunciarlo en la Corte Suprema. Estando allí, Semana publicó este video. Pues que muy pronto se pronuncie de manera drástica frente a lo que con horror constatamos la semana anterior. Un representante a la Cámara, por demás un representante bastante mediocre, que en el Congreso nunca ha presentado ningún proyecto ni ninguna iniciativa que uno pueda decir es relevante, ofendiendo, ultrajando, humillando a las madres que han sufrido el camino de los crímenes de lesa humanidad, en este caso de los mal llamados falsos positivos, una situación que ha suscitado una inmensa indignación en la sociedad colombiana, y por lo tanto creemos que es hora de que la justicia se pronuncie y se pronuncie de la manera más drástica posible. Por eso la denuncia que hemos presentado tiene varios delitos incluidos: el hostigamiento, la discriminación con carácter. Doctor, vimos el viernes por sorpresa que él publicó un comunicado diciendo que iba a denunciar, a contradenunciar por supuestamente identidad amenazado. ¿Ustedes cómo ven este sentido? No, pues lo que vemos es que todo eso lo vamos a agregar a esta denuncia, porque además del hecho inicial, tiene el descaro, la desfachatez de seguir agravando la conducta. No ha entendido de qué se trata esta situación, pero nosotros vamos a hacer que entienda, porque este camino apenas comienza y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Eso le debe quedar claro a él, y si su bancada lo respalda, a su bancada también. Además de la denuncia ante la Corte, ¿se presenta alguna queja ante la Procuraduría? ¿Se van a tomar reacciones ante el mismo Senado? Sí, simultáneamente vamos a presentar una queja disciplinaria. Creemos que él ha cometido una falta gravísima, que está claramente estipulada en la ley de víctimas. Los servidores públicos deben en su comportamiento respetar a las víctimas, y en particular a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, comportamiento que es evidente de la vulnerable. Además del video que él mismo publicó en sus redes que generó indignación, ¿qué otras cosas presentan ante la Corte hoy? No, hay múltiples evidencias, es decir, este es un caso en el cual no hay que hacer un gran esfuerzo para lograr documentar lo que ha ocurrido, porque, digamos, el hecho buscaba precisamente eso, tener un impacto publicitario del mayor impacto posible. Él lo hizo acompañado de medios de comunicación, redes sociales. Para que la gente quede claro, ¿a qué se expone ese congresista con esa falta que ustedes comentan? Cada uno de esos delitos que hemos nosotros mencionado, hay unas penas drásticas que incluyen incluso la privación de libertad. Si se fijan en la primera parte, Cepeda mencionó que Polo Polo no ha presentado ningún proyecto o iniciativa que sea relevante, hecho que le provocó total desagrado al representante. Por eso Cepeda publicó: fui notificado por la Corte Suprema de Justicia de la denuncia penal que por supuesta injuria entabló en mi contra el representante Polo Polo. En lo que a mí respecta, no tengo nada de qué arrepentirme en la defensa de las madres de los muchachos víctimas de los mal llamados falsos positivos, a quienes este congresista sí ha injuriado en forma grave. Como nunca rehuyo ni desacato a la justicia, estoy listo a responder cuando sea llamado, por lo que Polo Polo respondió: te espero el viernes a las 8:30 de la mañana en la Corte Suprema. La citación ya está. Dijiste que como congresista no he hecho nada, cosa que es injuriosa y falsa. Más de 20 proyectos de ley, más de 150 proposiciones en distintos proyectos, ponente en muchas leyes importantes, sin contar el control político. Pues el día llegó y estas fueron las declaraciones de Polo Polo sobre la denuncia contra Cepeda. No hay que mezclar las peras con las manzanas. El señor Iván Cepeda lo traemos es porque él dice que yo soy un congresista mediocre, que no he hecho nada en el Congreso, y en estos 2
años y medio que llevamos de congresista hemos presentado más de 35 proyectos de ley en donde he sido autor o coautor. He sido ponente en más de 26 proyectos de ley. Uno de ellos, de los importantes, fue el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, donde yo advertí los peligros de ese ministerio y que no tenía ningún sustento, ni ningún respaldo económico, ni ningún aval fiscal. Y luego la Corte tumbó el ministerio junto con los argumentos que yo había dado cuando fui ponente. He sido uno de los más férreos representantes que le ha hecho control político a este gobierno, sin mencionar las más de 200 proposiciones que hemos presentado en distintas reformas que ha presentado el gobierno e iniciativas legislativas en donde hemos cambiado el rumbo de esta reforma gracias a esas proposiciones, y muchas de esas proposiciones firmadas por la propia izquierda. Entonces, decir de que Miguel Polo Polo no ha hecho nada en el Congreso de la República, yo creo que es una mentira absoluta. Ahí están los informes de gestión, pueden entrar, pueden solicitarlo por mediante el derecho a pensión y darse cuenta que lo que dijo el senador Iván Cepeda es totalmente falso. Obviamente él mezcla peras con manzanas y se escuda en el tema de los falsos positivos, cosa que no tiene nada que ver con esto. Debería ser noticia, más que llamada a juicio, el triunfo que nos denunció por injuria y calumnia, y obviamente se desestimó la calumnia, teniendo en cuenta de que Gustavo Bolívar sí financió la primera línea. Entonces, en este caso la Corte nos da la razón y nos dice que lo que dijimos es totalmente verdad. Gustavo Bolívar financió un grupo terrorista que durante el paro el grupo terrorista asesinó bebés, quemó ambulancias, quemó policías, quemó calles de policías, destruyó Bogotá, destruyó la economía de casi medio país. Entonces, en ese caso la Corte obviamente no nos abre investigación, nos abre investigaciones por el tema de los suicidios, y pues en su momento vamos a ir aportando las pruebas necesarias para obviamente salir victoriosos, como hemos salido en todos los casos. Que si existían los falsos positivos, no, es que absolutamente nadie, yo no tengo que disculparme por nada porque yo no he cometido crímenes ni fui autor de falsos positivos. Aquí nosotros no estamos negando la existencia de los falsos positivos. Lo que estamos criticando y lo que estamos cuestionando es esa cifra inflada, sin ningún sustento, sin ningún respaldo, con la que el sector de la izquierda en Colombia ha hecho politiquería. Lo que hicimos fue muéstranos la lista, los nombres, los números de cédula, los lugares de modo hecho y que ocurrieron los decesos de estos supuestos 6.402 jóvenes. Todas las vías son importantes, así sea una, pero lo que criticamos aquí es que utilicen esas vías para hacer politiquería y corrupción. Y Cepeda así respondió. Esta va a ser una audiencia muy rápida porque no tengo ningún ánimo conciliatorio. El señor representante Polo Polo intenta presentar esto como una discusión en torno a su trabajo parlamentario, intentando engañar a la justicia, porque aquí el problema de fondo es el acto que él realizó hace unas semanas ya en el Congreso de la República, denigrando y humillando a las víctimas, las madres de los muchachos que fueron sometidos a la mal llamada práctica de los falsos positivos. Sobre eso ya la justicia se pronunció. Hace unos días un juez falló a favor de las madres una tutela en la que dice que el señor Polo Polo debe excusarse públicamente por haber atentado contra la integridad moral de estas madres. Así que aquí no hay ninguna discusión, no nos vamos a poner a examinar qué proyectos ha presentado al Congreso este señor, sino más bien avanzar, eso es lo que yo pido, en la denuncia penal que hemos instaurado con relación a estas acciones que son realmente inaceptables y vergonzosas. Finalmente, hace instantes miré que el juzgado le permitió a su abogado el recurso de impugnación. Sí, vamos a ver cómo procedemos. En primer lugar, pues viene este intento de conciliación que de antemano lo digo va a fracasar y ya veremos después cómo viene. Gracias.